La historia del derecho, desde una mirada santiaguina. Edades de la historia, en el derecho. Edad primitiva, edad antigua, edad media, edad hispánica, edad moderna, edad contemporánea, edad republicana. Bienvenidos. En la edad primitiva, el concepto de derecho no existía como lo conocemos hoy en día. En su lugar, las sociedades primitivas se regían por normas y costumbres transmitidas oralmente, que regulaban la convivencia y el comportamiento de los miembros de la comunidad. En este periodo, la principal influencia en el derecho era la necesidad de supervivencia y la protección del grupo. Las normas se basaban en la cooperación y la reciprocidad y tenían como objetivo garantizar la seguridad, la alimentación y la reproducción de la comunidad. El derecho primitivo se centraba en la protección de la vida, la integridad física y la propiedad privada. Es importante tener en cuenta que el concepto de derecho evolucionó a lo largo del tiempo, a medida que las sociedades se volvieron más complejas y surgieron nuevas formas de organización política y social. El derecho primitivo sentó las bases para el desarrollo posterior del derecho en diferentes culturas y civilizaciones. Edad antigua. En Mesopotamia, el Código Hammurabi de 1754 a.C. es uno de los primeros conjuntos de leyes escritas. En Egipto, las leyes eran dictadas por los faraones y basadas en el concepto de Ma'at, la verdad y justicia. En China, las primeras leyes escritas aparecen durante la dinastía Zhou, del 1046 al 256 a.C., influenciadas por el confucianismo y el legalismo. En India, el Manusmriti del 200 a.C. a 200 después de Cristo es uno de los textos más antiguos que codifica las leyes y costumbres sociales. Estas primeras instancias legislativas establecían normas para regular la conducta y mantener el orden social. Estas primeras expresiones legislativas en Mesopotamia, Sumeria, China, India, Egipto y el derecho hebreo reflejan el esfuerzo humano por instaurar sistemas legales que reflejan valores éticos y morales, proporcionando un marco para la convivencia pacífica y justa en la sociedad. Estos sistemas legales antiguos sientan las bases para el desarrollo posterior del derecho en todo el mundo, influyendo en nuestra comprensión y aplicación de la justicia hasta nuestros días. Edad media. Se denomina a la Edad Media como un periodo de continuación y formación, ya que se mantuvo la raza, el lenguaje, las instituciones, el derecho, la literatura y las artes de la vieja Roma. Asimismo, su integración correspondió a las aportaciones que por su parte realizaron los francosajones, griegos y árabes que contribuyeron a la convivencia de la Europa occidental, con sus propias formas de existencia, de manera que auxiliaron a la civilización, que por esa contribución se ha heredado. Las normas jurídicas se aplicaban dependiendo de la raza, origen, religión o territorio donde se vivía. Por ejemplo, en España, el medievo, después de la invasión de los musulmanes, los invasores se regían por su derecho, como también los judíos y los cristianos por su derecho romano vulgar. Además, cada reino regía por 3 tipos diferentes de ordenamientos jurídicos: el real, que era la legislación emanada por el rey; el señorial, dependía de las normas impuestas por el señor feudal a sus vasallos; y el comarcal, que era desarrollado en las ciudades por medio de los fueros municipales. Edad moderna. La Edad Moderna se inicia con varios acontecimientos: la caída de Constantinopla en 1453 y el descubrimiento de América en 1492. Termina con la Revolución Francesa en 1789 y la independencia de los Estados Unidos en 1776. Estos periodos en los que vimos la forma de estudiar la historia corresponden a una visión occidental que representan los cambios en la percepción del sentido de nuestra existencia. Es por ello que la modernidad se caracteriza por el paso del teocentrismo, que significa que Dios es la explicación de todo, y el antropocentrismo, que de la mano de y un naturalismo pone al ser humano en el centro, consciente del poder de su autodeterminación. Aparece la ciencia como la conocemos, la ilustración, alentada por la invención de la imprenta, y retomamos el arte de la Grecia clásica, en lo que conocemos como el Renacimiento.
Leonardo da Vinci y Miguel Ángel en la pintura y escultura son los principales exponentes de este movimiento. Motivado por estas corrientes, se comienzan a gestar una serie de cambios en lo económico, lo político y lo social, que le dan curso a lo que conocemos como la era contemporánea. La edad contemporánea comienza desde el año 1789 hasta la actualidad. Hubo grandes hechos históricos, entre ellos, primero, la Revolución Francesa. La toma de la fortaleza de Bastilla da inicio a la revolución histórica en los que no solo hubo hechos políticos sino derechos de libertad, seguridad y propiedad. Se adopta entonces la Declaración de los Derechos del Hombre y el del Ciudadano. Segundo, la independencia de los Estados Unidos. Un conflicto bélico que enfrentó entre 13 colonias británicas originales en América del Norte con el Reino de Gran Bretaña. Finaliza esta con la derrota de Gran Bretaña y la firma del Tratado de París. 3. La Revolución Industrial. Un punto de inflexión en la historia de la humanidad fue el proceso de cambio de una economía agraria y artesanal a una dominada por la industria y fabricación de maquinaria. Estos hechos hacen parte de la dinámica internacional, la transición del derecho internacional clásico al derecho internacional contemporáneo. No fue inmediata debido a la modernización, guerras mundiales mostraron la necesidad de las reglas que gobiernan el derecho internacional. Continuamos con la edad primitiva de América. Según historiadores, el poblamiento de América se dio hace 40 o 30 mil años antes de Cristo hasta la llegada de los españoles en 1942. ¿Cómo llegaron a América? Existen varias teorías. La más aceptada es la que cruzaron por el estrecho de Bering. El señor Alex Urdica dice que migraron de Asia y su paso pudo hacerse durante la era de la glaciación. Paul River dice que además de los asiáticos, luego se desarrollaron diferentes oleadas australianas y de los pueblos melanesio, polinesio que ingresaron por el Océano Pacífico. Méndez Correa afirma estos postulados y además dice que los australianos ingresaron por Antártida y se instalaron en lo que hoy es Chile. Se conoce que se dedican a la recolección de plantas y la caza, eran nómadas y vivían en chozas o cues. Un testimonio de estos pobladores son los restos del hombre de Tepezpan, que es una mujer adulta de 1,68 m. En América existían muchos pueblos con grandes adelantos antes de la llegada de los españoles, tales como los mexicas, los mixtecas, los toltecas, los mayas, los incas, los chichas e incas, que desarrollaron una vasta forma de derecho. Los más comunes eran el derecho procesal, el derecho penal y el derecho familiar. La época indiana, también conocida como época colonial o periodo hispanoamericano, fue un largo periodo de dominación española en las Américas que dejó un profundo impacto en la región, generando importantes transformaciones de índole político, social y económico desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XIX. Surge durante este periodo el derecho hispano-indiano, que hace referencia a un sistema jurídico asistemático en el cual predominaba el derecho público, ligado a la moral cristiana y al derecho natural, reflejando la jerarquía social impuesta por los colonizadores. Tras la independencia de las colonias americanas, el derecho indiano dejó de estar en vigor, pero su influencia perduró en los nuevos estados independientes. Este sistema jurídico complejo nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuestionar y desafiar las estructuras legales que perpetúan la injusticia y la desigualdad en nuestra sociedad. La edad republicana en América del Sur se refiere al periodo posterior de la independencia de las colonias españolas y portuguesas a principios del siglo XIX. Durante este tiempo muchos países sudamericanos se convirtieron en repúblicas independientes para poder ser más democráticos, estableciendo gobiernos semidemocráticos en lugar de monarquías. Esta era estuvo marcada por la formación de estados nacionales, conflictos políticos y sociales. Desde principios del siglo XIX hasta finales del XX, estuvo marcada por la construcción de estados y sistemas jurídicos independientes. Influenciados por el derecho colonial español, las ideas de la Ilustración y el derecho consuetudinario indígena, se desarrollaron diversos sistemas jurídicos con legados importantes. El sistema interamericano de derechos humanos se convirtió en un actor relevante. Se discutió la libertad de expresión, los derechos indígenas y la relación entre derecho social y medio ambiente. Codificación del derecho. Sistematizó el derecho en códigos, haciéndolo más accesible. Estado de Derecho.
Se estableció el principio de que todos están sujetos a la ley y el gobierno actúa dentro del marco legal. Protección de derechos individuales. Se establecieron derechos como el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Hoy, los legados del derecho en la América republicana siguen influyendo en la región. Gracias por su atención.